Buenas tardes, mis hermanos. Espero se encuentren bien en la comodidad de su hogar y sobre todo en compañía de sus seres queridos. Dios los bendiga y prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Vamos a recordar a grandes rasgos lo que vimos la vez anterior, donde para efectos prácticos utilizamos una alegoría. No es que sea así, pero nos sirve para entender. Esta alegoría nos ilustra cómo es que toda la humanidad no redimida está bajo el control del maligno. Por lo tanto, la vida del hombre sin Dios está llena de pecado, de malicia, y en el ejemplo ese pecado era representado por demonios. Así, con este antecedente, hagamos memoria. Hagamos memoria, mis hermanos, cuál era nuestro nombre antes de que Jesús llegara a nuestra vida. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda cómo nos conocían en el mundo? ¿Con qué nos identificaban? ¿En qué y con quién estábamos involucrados? ¿Qué era eso que nos tenía amarrado a las tinieblas del mundo? Porque aunque no nos gusta reconocerlo, usted y yo estábamos llenos, infestados, poseídos por una maldad del pecado. Y un día nos encontró Jesús. Un día se presentó en nuestra vida y nos preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Qué palabras de Jesús? Una pregunta aparentemente tan sencilla, pero que dicha en el momento indicado tiene una trascendencia de proporciones eternas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te identifica la gente? Tal vez algunos respondimos como aquel hombre lleno de demonios que andaba en los sepulcros dando voces. Mi nombre es Legión, Legión de pecados. Tal vez otros respondieron y dijeron, yo me llamo fornicario, hipócrita, idólatra, adúltero. Y alguien más pudo decir, mi nombre era afeminado, homosexual, mentiroso, ladrón, chantajista, manipulador. ¿Ya recordó cuál era su nombre? ¿Ese con el que lo identificaban? ¿Ya lo recordó? Si aún no lo ha hecho, le doy otros más. Envidioso, homicida, borracho, chismoso, maldiciente, estafador, avaro, golpeador, abusivo, inmundo, lascivo, peleonero, celoso, iracundo, contencioso, hereje, egoísta, incrédulo. Sí, mis hermanos, tal vez nos identificamos con alguno o con muchos de esos nombres. Ciertamente éramos pecadores, llenos, saturados de maldad, pero gracias a Dios que ya no lo somos. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, debemos de regocijarnos que Dios con su gran amor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores nos rescató de eso, de lo que éramos, pero que ya no lo somos. Ahora hemos sido limpiados, hemos sido lavados totalmente. ¿O es que acaso a alguno de ustedes le gustaría regresar a vivir aquellas cosas? Imagino que no. A manera de comparación, Jesús hizo lo mismo con nosotros que con aquel endemoniado gadareno que estaba bajo el control del maligno. Este hombre controlado por una legión de demonios era un peligro para él mismo, pero también para todos los pobladores de la región. Él afectaba y dañaba a quien estuviera cerca de él. Pero mis hermanos, lo mismo hacíamos nosotros. Dañábamos a los que estaban en nuestro entorno. Y en vez de ser una bendición, muy probablemente éramos más una maldición para todos los demás. Jesús atravesó el mar de Galilea solo para liberar a este hombre. Jesús fue en su búsqueda, lo encontró, y después de que salieron los demonios por su orden, todo absolutamente cambió en la vida de ese hombre. Ahora se encontraba tranquilo, en su cabal juicio, escuchando a Jesús, el cual sin duda le compartió y le explicó el Evangelio. Ahora este hombre quería seguir a su Señor y Salvador a todos lados, pero Jesús tenía un plan diferente. Jesús subió a la barca y se despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mis hermanos, este hombre que estuvo lleno de demonios, que gritaba en los sepulcros, fue llamado por Jesús a ser misionero en su ciudad, con aquellos quienes lo conocían. Y así, este hombre se fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús hizo en él. Este relato, mis hermanos, nos ilustra la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de hablarles a los demás cómo es que Jesús nos ha librado del poder del pecado. Y esto nos lleva a anunciar las buenas nuevas de salvación.
Ya tenemos el antecedente de la vez anterior, pero antes de continuar con la enseñanza del día de hoy, vamos a ponernos en manos del Señor. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo que hoy tú nos quieras mostrar sobre todas las cosas, Señor, podamos obtener un beneficio espiritual, algo que podamos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos en estos momentos, Señor, que estamos pasando por una situación difícil en nuestro país y también a todo el mundo, Señor. Sabemos que las circunstancias no son las mejores, pero al final del día también esto nos ayuda a acercarnos más a ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos nos bendigas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, si es tan amable, abra su Biblia en Lucas 8:40. Vamos a la siguiente enseñanza en la serie En Palabras de Jesús. El inicio de esta historia se da precisamente cuando Jesús regresó de la región de Gadara. Esto nos indica que Jesús siempre estaba activo, dedicado a su ministerio, aprovechando bien el tiempo. Jesús acababa de darles una lección en medio de la tormenta de viento a sus discípulos y milagrosamente calmó los vientos y las aguas. Después liberó a un hombre de legión, de los miles de demonios que lo torturaban. Y ahora ya está de regreso. Si tratamos de entender la cronología de Lucas, no ha pasado ni un día, ni 24 horas desde que les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. En tan poco tiempo regresaron, un solo día, y Jesús ya estaba nuevamente en Capernaum. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. En cuanto Jesús regresó, bajó de la barca y una multitud se acercó. Lo recibieron con gozo, lo estaban esperando. Muchos entre la multitud eran personas con problemas de salud, cojos, ciegos, sordos, todos llenos de enfermedades. Para los que ya habían recibido sanidad, Jesús era una especie de héroe. Para los que continuaban enfermos, la cercanía de Jesús les daba la posibilidad de que los sanara. Tenían esa esperanza. El pueblo de Capernaum, el gentío, hasta este punto estaba asombrado por los poderes milagrosos de Jesús. Los pobladores esperaban que usara su poder para liberarlos del yugo romano. Debemos de resaltar que Jesús tenía una característica que es importante. La gente lo buscaba porque él era diferente, muy diferente a la mayoría de los líderes religiosos de la época. Estos líderes se sentían especiales y no querían, según ellos, contaminarse con el populacho. Esto es prácticamente igual que algunos pseudo líderes cristianos que en la actualidad se consideran hechos a manos. Traen hasta guardaespaldas y no se quieren involucrar con las personas. Pero sí quieren obtener beneficios. Pero no así Jesús. Él era diferente. Él se involucraba con las personas, convivía a diario con ellas, se mezclaba con las multitudes, comía, caminaba, enseñaba en medio de todos. Su ministerio lo pasaba en público, a donde quiera que él iba. No importaba el lugar, y cuando la gente lo buscaba, él no se negaba, al contrario. Él mismo decía, vamos, pues para predicar he venido. En alguna ocasión los discípulos le dijeron, Maestro, te andan buscando, ellos quieren verte. En el Evangelio de Marcos 1:38 dice Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí la palabra, porque para esto he venido. Jesús, mis hermanos, hablaba en público. Era coherente con su propósito. Él vino al mundo a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso la gente lo buscaba, porque era diferente, porque era auténtico. Continuemos con la historia. Vayamos al versículo 41, donde encontramos a un personaje con recursos económicos. Este hombre era muy rico. Normalmente no estaba con el pueblo, pero en esta ocasión también estaba esperando a Jesús, porque su necesidad era muy grande. Él anhelaba un milagro por parte del Señor. Versículo 41 de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Miren, mis hermanos, vamos a destacar algunas cosas de este versículo. Dice que vino a Jesús un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un líder respetado, un maestro del Antiguo Testamento, un hombre dedicado al judaísmo, uno de los responsables de supervisar las actividades dentro de la sinagoga y que además era parte de los fariseos y los escribas,
que eran totalmente hostiles a Jesús, fuera a su encuentro. ¿Cómo era que este hombre lo estaba buscando? Pero esto no es todo. Además dice la Escritura que este hombre llegó postrándose a los pies de Jesús. Mis hermanos, que un representante de la sinagoga local, un líder de los fariseos que odiaban a Jesús, fuera a postrarse a los pies del Maestro y además que le rogara que fuera a su casa, era un acontecimiento sumamente extraño y además increíble. Pero, ¿por qué un hombre así, con estas características, se acercaría a Jesús? La respuesta la encontramos en el verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. La razón por la cual este hombre se acercó fue por necesidad. Él no llegó a los pies de Jesús como representante de la élite religiosa de ese tiempo. No llegó mostrando sus credenciales, sino que llegó como un padre atribulado, como un padre desconsolado que había terminado con todas las posibilidades a su alcance para sanar a su hija y que no había logrado nada. Este hombre se encontraba desesperado. Era su única hija, la cual literalmente estaba agonizando. Ante la urgente necesidad de que sanara a su hija, este hombre hizo de lado todo, absolutamente todo. Ya no le interesó lo que pudieran pensar sus compañeros de la sinagoga o las posibles represalias de los dirigentes de los escribas y los fariseos. No le interesó que tal vez lo expulsaran del lugar que tenía como el principal de la sinagoga. Todo eso quedó en segundo término. Lo único importante, lo verdaderamente apremiante, era que Jesús fuera a su casa e hiciera algo por su hija, antes de que se terminara el tiempo. Y aquí entra una pregunta. ¿Qué llevó, qué orilló a este hombre a creer en que Jesús podía hacer algo para que sanara a su hija? En otras palabras, ¿cómo es que decidió hacer de lado toda su vida, todos sus recursos y depositar toda su confianza en ese instante solo en Jesús? La respuesta puede ser la siguiente. Jesús ya había realizado muchos milagros en Capernaum. De hecho, uno de esos milagros ya lo estudiamos en Lucas 4:33, cuando Jesús liberó a un endemoniado dentro de la sinagoga. Es casi seguro, mis hermanos, que Jairo, como principal de la sinagoga, estuviera presente en esa ocasión, viendo cómo se hizo el milagro en este hombre. Por otro lado, muy probablemente le llegó el rumor de que algo milagroso había acontecido en una villa cercana llamada Naín, a tan solo unos 30 o 40 kilómetros. Los rumores decían que Jesús había ido a ese lugar solamente para resucitar a un joven que ya llevaban a enterrar. La información de ese milagro se había regado por los alrededores. Muchos hablaban de los milagros que habían visto, otros hablaban de los milagros que fueron hechos en ellos, y toda esta información y la incapacidad de que su hija sanara por los medios conocidos llevó a este hombre, a Jairo, a tomar una decisión. La decisión de depositar su confianza en Jesús, creer en Jesús, era su última alternativa. Por lo tanto, fue a buscarlo de manera desesperada y al verlo se humilló, se reconoció indigno y se postró ante Jesús, rogando ayuda para su hija, creyendo, tal vez con una débil fe en su corazón, que Jesús podía sanarla. En el versículo 42 está una frase breve, pero no por eso menos importante. Dice, y mientras iba. Esta frase, mis hermanos, habla del carácter de Jesús siempre dispuesto a ayudar. Rápidamente Jesús decide ir. Esto habla de su disponibilidad, aquella de la cual usted y yo debemos de aprender. Este hombre se sintió aliviado y agradecido de que Jesús estuviera accesible y disponible, no solo para estar con las multitudes, sino para atender de manera particular las necesidades de las personas. Mis hermanos, qué tristeza que nosotros como cristianos no actuamos de la misma manera que Jesús, que no aprendemos de Él, aunque le decimos maestro. Ya que en muchas ocasiones, y sé que sabe de lo que voy a hablar, cuando algún hermano se nos acerca con una verdadera necesidad, y lo subrayo, con una verdadera necesidad, nosotros no somos sensibles ni para orar por ellos, mucho menos para ayudar en algo más. Esto solo indica que no hemos aprendido, pues no estamos dispuestos a poner de nuestro tiempo, nuestros recursos para bendecir a aquellos que están pasando por un dolor, por una necesidad, por un problema.
Ni siquiera estamos dispuestos a consolar a aquellos a los que les decimos hermanos. En 1 de Juan 3:18 dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Regresemos a la historia. Y mientras Jesús iba, mostrando la disponibilidad para la casa de Jairo, la multitud le oprimía y yo imagino que era muy complicado caminar. La multitud aprisionaba a Jesús. Su caminar hacia la casa de Jairo era muy lento. Prácticamente estaban inmóviles, pues la masa de gente estaba desesperada por captar la atención de Jesús. Entre todos se apretujaban. ¿Cómo estaría Jairo en ese momento gritando desesperado, diciendo, por favor, muévanse, muévanse, a un lado, por favor? Sentía que todo se estaba retrasando y cada segundo contaba. Cada segundo que pasaba, su única hija estaba más cerca de la muerte. Ya de por sí era lento el avance y ahora la procesión fue detenida totalmente por alguien igual de desesperado y necesitado que el mismo Jairo. Imagina la escena, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. 12 años. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre, los mismos 12 años que Jairo y su esposa habían disfrutado de su hija sana. Por todo este tiempo la pobre mujer había hecho lo posible dentro de sus posibilidades, gastando en médicos, probando recetas, esas que les compartían los conocidos, todo para librarse de esa enfermedad, y nada funcionó. Antes cada vez le iba peor. El sangrado continuo le producía fatiga, un cansancio permanente y se encontraba avejentada. Y también se encontraba preocupada porque en cualquier momento sentía que le llegaría el fin de su vida. Además de eso, según Levítico 15, una mujer con flujo de sangre la hacía ceremonialmente impura, así que no podía ir a la sinagoga, no podía estar en el templo o en alguna reunión, incluso nadie de su familia podía tocarla. Bajo estas circunstancias, esta mujer estaba marginada socialmente, pero aún peor, era rechazada por todos, incluida su propia familia. Sin dinero, sin esperanza, sin nadie a quien acudir, rechazada por familiares y amigos, esta mujer se encontraba desesperada y al darse cuenta que Jesús estaba cerca, se abre paso entre la multitud. Llevaba 12 años cargando con este estigma, con el estigma de ser una mujer inmunda. Ella se acerca a Jesús por atrás, pues no quería llamar su atención como todos los demás. La mujer llevaba lo más que podía el rostro cubierto. Qué humillación y qué vergüenza si llegara a ser exhibida delante de Jesús, si es que los de la multitud la reconocían. Lo que esta mujer estaba pensando en ese preciso momento lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. El manto que Jesús llevaba tenía en cada esquina una especie de trenza hecha con hilos, llamados flecos. Este era un recordatorio de obedecer los mandamientos de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, donde dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Regresando al versículo 44, dice que esta mujer llegó por atrás y lo tocó. El verbo tocar en el griego no es palpó suavemente con un dedo. No, mis hermanos. En realidad, significa que tomó el fleco con fuerza. Después de pasar los 12 últimos años sufriendo, Jesús era su única esperanza. Así que de modo literal, cuando llegó a los pies del Señor, se aferró con desesperación a Él. Aquí encontramos las palabras de Jesús. Versículo 45. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Esta frase que aparece como pregunta en realidad no lo es. Es evidente que en su omnisciencia Jesús sabía quién lo había tocado. De ninguna manera estaba pidiendo información, sino que estaba haciendo una invitación a la mujer de que se mostrara. Sin embargo, si ella quería podía alejarse, pues ya había sido sanada. Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado
porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder de Dios, mis hermanos, no es una fuerza que fluya de manera independiente, que actúe por sí misma y que realice actos de sanidad de manera autónoma. Claro que no. Jesús estaba consciente de todo lo que había acontecido. Jesús mismo lo permitió, había decidido sanar a esta mujer antes de que ella lo tocara. Cuando Jesús les dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, es con otra intención. La intención era que ahora la mujer se mostrara de manera voluntaria. Jesús quería hacer algo más con ella que solo sanarla físicamente. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer se mostró como realmente era, como una mujer humilde que se acercó con un temor reverente, se postró ante Jesús en una señal de adoración, de honra y respeto y lo reconoció como Dios. Mis hermanos, este es un claro ejemplo de cómo usted y yo debemos de presentarnos delante del Señor. Y en el siguiente versículo encontramos unas hermosas palabras de parte de Jesús. Versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vea qué palabras de Jesús, qué frase tan impactante. No solo la restauró física y socialmente, sino que hizo lo mejor que le puede suceder a cualquier ser humano en cualquier tiempo de la historia. Le dijo, hija. Que el Señor la llamara así indica que la recibió como hija de su reino celestial. Pero no solo eso, después se lo confirma, tu fe te ha salvado. Claramente podemos ver que se refiere a la salvación que el Señor nos da, la salvación de la esclavitud del pecado y de la ira venidera. Esta mujer fue restaurada de forma física, social y espiritual. Y después del gran milagro realizado, Jesús le dio su bendición. Ve en paz. Mis hermanos, esta es una hermosa historia que ejemplifica la vida del pecador perdonado. Esta es la historia de todos los que hemos sido salvados, de todos los que nos decimos cristianos. El problema es que olvidamos cuando eso sucedió. Mis hermanos, que no sea solo un recuerdo de ese instante en que pudimos tener la paz de Dios, sino que sea algo continuo en nuestra vida, que tengamos siempre la paz del Señor. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cuál sería la expresión de Jairo? Su desesperación al escuchar lo que le decían, pues mientras esta mujer había sido curada, su mayor temor se hizo realidad. El tiempo perdido había cobrado su cuota. El retraso fue fatal. Su hija había muerto. Quien llegó a avisar de manera insensible se acerca a Jairo y le dice a quemarropa, tu hija ha muerto. Es evidente que este mensajero no creía que Jesús podía resucitar a los muertos, ni que Jesús fuera Dios. Por lo tanto le dice, es inútil que traigas a Jesús, Él solo es un maestro. Pero a diferencia de este mensajero, Jairo no creía que solo fuera un maestro, él tenía fe. Fe en que Jesús podía resucitar a su hija de la misma forma como lo había hecho con el joven de Naín. Veamos las palabras de Jesús, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué es lo que hace Jesús al pronunciar estas palabras? No temas, cree solamente y serás salva. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús, pero su fe estaba mezclada con temor. Él estaba expectante de la respuesta de Jesús, porque aún creyendo que Jesús podía resucitar a su hija y que podía regresarla a la vida, eso no garantizaba que Jesús lo quisiera hacer. Pero el Señor, como siempre, se mostró fiel a su carácter misericordioso y a sus atributos divinos, y al decir estas palabras estaba alentando a Jairo, lo estaba alentando a confiar de manera más plena, le estaba dando palabras de aliento, de esperanza, le estaba prometiendo que todo estaría bien. Así que reiniciaron el camino a la casa, y ahora lo que tardaran no importaba, porque en el corazón de Jairo estaba la paz de Dios. Él estaba tranquilo, sabía lo que vendría porque Jesús iba con él. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella.
Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, se encontró con un funeral tradicional de la época. Esto era en sí parte de un espectáculo. Las plañideras o lloronas contratadas gemían y gritaban y se rasgaban la ropa. Los familiares también lloraban. Había sonidos de flautas desentonadas por todos lados. Literalmente, esto era un caos. Ante la situación, Jesús dice: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Jesús, al decir estas palabras, no lo hace de manera suave, al contrario, el tono es firme. Ya dejen de llorar y de lamentarse, no está muerta. Esta fue una indicación a todos los presentes y a las plañideras de que había terminado el funeral. En Lucas no aparece, pero en Marcos 5:40 dice que Jesús echó fuera de la casa a las lloronas profesionales y a todos los invitados al funeral. Y el gentío se fue, pero se fue burlándose, sin sospechar siquiera el milagro que vendría. Versículo 53 de Lucas 8. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Cuántas veces la gente se burla de lo que puede hacer Dios? Jesús y quienes lo acompañaban entraron al cuarto donde yacía el cadáver de la niña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18, viene descrito el momento en que Jairo le pidió a Jesús lo siguiente: «Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Y esto fue lo que precisamente hizo el Señor. Versículo 54. Mas él, es decir, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». En el Evangelio de Marcos vienen las palabras originales en arameo que Jesús pronunció: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Inmediatamente la vida de la niña regresó. Su sanidad no fue progresiva, no requirió de rehabilitación. No, mis hermanos, el milagro fue completo. El Señor habló y la vida le regresó al instante. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué Jesús pidió a los padres que no hablaran de la sanidad de la hija? Porque Jesús sabía que los hechos hablarían por sí solos. En algún momento la niña tendría que salir y mostrarse, y aquellos que se burlaron se darían cuenta de lo equivocado que estaban. Además, Jesús estaba consciente de su ministerio. Él no anhelaba que le conocieran como aquel que hacía milagros. Jesús quería que la gente escuchara su mensaje, su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y este es el mismo mensaje que tenemos el día de hoy, el mismo mensaje que tenemos en estos tiempos, y que tiene la virtud de sanar las vidas físicas y espirituales dañadas por el pecado. Mis hermanos, cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes circunstancias en estos días, cada uno en particular. Muchas de estas circunstancias pueden ser difíciles o muy difíciles, de tal forma que nos hacen dudar, que nos hacen estar temerosos de lo que vendrá. Pero Jesús nos dice: no temas, sino cree. Ten fe, confía. Jesús nos exhorta con estos ejemplos a que confiemos en Él. Nos alienta a depositar toda nuestra confianza en Él. Que le busquemos, que lleguemos hasta Él y nos aferremos a su manto con las mismas esperanzas y con todas nuestras fuerzas como aquella mujer necesitada. Que cada día nos tomemos de su mano y no nos soltemos de ella. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias por la vida de todos mis hermanos que dispusieron su tiempo, Señor, para aprender de esta enseñanza. Gracias, Señor, porque siempre sabemos que tú tienes algo para nosotros, para cada circunstancia que estamos pasando. Y así como lo hicieron los personajes en los ejemplos bíblicos, Señor, nosotros queremos depositar nuestra confianza en ti. Saber que tú tienes el control de todas las cosas y también tienes el poder sobre la vida y la muerte. Ayúdanos, Señor, a que esa confianza que decimos tener en ti sea verdadera, Señor, y que la fortalezcamos teniendo una comunión cotidiana contigo, Señor. Nos dejamos en tus manos agradecidos, alabándote y dándote a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.